Cordial saludo. Reciban una calurosa bienvenida. Sean todos bienvenidos a una clase más de filosofía. En el día de hoy hablaremos de los tres filósofos más importantes de la filosofía antigua o época antigua. Pero ante todo, me presentaré. Mi nombre es Víctor Fabián Galeano López y seré su profesor de filosofía antigua. Un cordial saludo, Colegio Santander, grado 11. En esta clase serán partícipe de un aprendizaje cognitivo y autónomo. También estaremos viendo a lo largo de la clase palabras claves como filosofía, ética, política, verdad y conocimiento. También les mostraré el objetivo de la clase que veremos en el día de hoy. Los objetivos generales en esta clase es reconocer e interpretar los diferentes representantes filosóficos y también sus hechos que marcaron la historia de la filosofía antigua, a la vez su importancia de sus obras en la actualidad. Cabe resaltar que mi labor como profesor es en enseñarlos a pensar por sí mismos. También quiero que desarrollen un pensamiento crítico y cognitivo para las pruebas venideras, como una evaluación, un examen tipo ITFES o cualquier pregunta que se desarrolle a lo largo de estas clases. Al final de este video dejaré las referencias bibliográficas que tendrán que leer y a su vez también dejaré en un enlace la evaluación en la cual tendrán que desarrollar como un aprendizaje autónomo y cognitivo. Ya dichas las indicaciones, creo que daré inicio al tema de hoy. El tema de hoy se basará sobre los tres mejores filósofos de la filosofía antigua o del mundo antiguo. Estos tres filósofos fueron considerados los mejores. Sus nombres fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres filósofos marcaron un antes y un después gracias a sus avances filosóficos. Estos se desempeñaron en el arte de la política, ética, moralidad, metafísica. A la vez, contribuyeron en un sistema de pensamiento a la cual le sirva a la sociedad en general. Uno de sus avances fueron la búsqueda de la verdad y la belleza. Sean bienvenidos estudiantes de grado 11 a esta clase de filosofía antigua. Como saben, ya hemos visto las palabras claves. Con ello también los adjetivos principales y el pensamiento cognitivo a la cual yo los quiero llevar a ustedes. En el mundo antiguo existieron tres personas en general que pusieron un antes y un después a la filosofía antigua. Estas tres personas crearon una formación ciudadana que a través del tiempo ha sido un tema de gran interés y debate en la actualidad, ya sea en todas las sociedades. Que por medio de la ética se busca que la ciudadanía ataque las normas y leyes de que forman aquella sociedad, en el que todos los individuos sean un elemento para educar en la ciudadanía y con eso se asuma un compromiso. Sócrates, Platón y Aristóteles son los tres principales filósofos de la filosofía antigua y de estos son los que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a iniciar hablando primero con Sócrates, que tenía un pensamiento muy diferente a la cual
existía en esa época. Este decía: una vida sin examen no merece ser vivida. Sócrates fue uno de los mejores exponentes de la dialéctica, en el cual él hacía preguntas y a base de esas preguntas nacían otras preguntas más. Sócrates se dedicó a implicar a la población de Atenas, ya sean jóvenes o adultos, e incluso cuestionaba la sabiduría de los grandes sabios sobre temas como la verdad, la belleza, el inicio de la naturaleza, la justicia y la lealtad. Él fue el primer creador del diálogo racional. La vida que merece ser vivida es una vida buena. Solo puedo vivir una vida buena si sé realmente qué son el bien y el mal. El bien y el mal no son relativos, son absolutos, ya que solo puede llegarse mediante un proceso de preguntas y razonamientos. En el sentido de la moralidad y el conocimiento van juntos. Y a todo esto, una vida sin preguntas es una vida de ignorancia y sin moralidad. Por eso él termina diciendo: una vida sin examen no merece ser vivida. A causa por lo que yo dije, el diálogo socrático o el diálogo racional es una manera sencilla de plantear preguntas que a menudo se lograba poner en manifiesto la falsedad de una premisa sobre que sustentaban las otras personas, ya sean correctas o incorrectas. Un ejemplo muy claro que se hacían los filósofos de aquella época era los dioses. Entonces aquí les tengo un ejemplo. Entonces, ¿piensa que los dioses son omniscientes? El otro responde: sí, porque son dioses. ¿Los dioses están de acuerdo los unos con los otros? Sí, por supuesto. Siempre discuten. Entonces, los dioses no están de acuerdo sobre qué es verdadero y correcto. Aquí ya esta persona se está contradiciendo, ya está en su ignorancia y dice: supongo que no. Entonces, si es posible que algunos dioses se equivoquen alguna vez. Y esta persona ya por fin cae en su ignorancia y dice: sí, supongo que sí. A esto nos llega una conclusión en el cual podemos decir: los dioses no pueden ser omniscientes. Sócrates fue una persona muy sabia y, como dije, fue una persona que planteó y puso la base de la filosofía. Este dio un legado muy grande que fue la dialéctica del razonamiento. Fue uno de sus primeros pasos al conocimiento. Por eso es considerado como la persona más sabia en todo el mundo, según la filosofía. Pero esta persona tenía un discípulo muy especial, que más adelante hablaremos de él. Sócrates sentó la base de toda filosofía que conocemos en la actualidad, aunque su conocimiento no es fácil de conocer, ya que este no dejó ninguna obra escrita y porque todo lo que sabemos de él ha sido transmitido por otros filósofos, en especial dos filósofos que nunca llegaron bien,
que nunca se llevaron bien, disculpa. Era maestro y alumno. Estos fueron Platón y Aristóteles. Estos estructuraron toda la filosofía antigua y con sus obras llegaron a nuevos pensamientos en la actualidad. ¿Quién se quedaría con el legado de Sócrates? Digo yo, porque Sócrates, al ser una persona muy sabia, alguien debería llegar sus pasos. De ahí nacieron dos personas, como los dije anteriormente, Platón y Aristóteles. Estos dos estructuraron la filosofía en general. Vamos a hablar de ellos. La imaginación lo decide todo. Dado que Platón y Aristóteles son dos principales representantes de la filosofía antigua y también son maestro y discípulo, estos no son compatibles entre sí. Dado que Platón era racionalista, ya sabemos que todo conocimiento previene de la razón, y Aristóteles era empirista, que todo conocimiento va sobre la experiencia. Estos dos nunca llegaron a un acuerdo final. Como sabemos, Aristóteles es un claro representante de la filosofía empírica, mientras que Platón es un claro representante de la filosofía idealista. Estos dos nunca llegaron a coexistir en un solo pensamiento. Eran muy diferentes. Platón decía que el mundo de las ideas viene de otro mundo, mientras que Aristóteles decía que el mundo que estamos viviendo es el que podemos conocer. Vamos a hablar de Platón. El mundo real es el mundo de las ideas, que contiene las formas ideales del mundo, lo que existe. El mundo ilusorio es el que vivimos. El mundo de los sentidos contiene copias imperfectas de las formas ideales. O sea, decía que en el mundo en el que estamos viviendo es una copia del mundo real. Nacemos con los conceptos de esas formas ideales en nuestra mente. O sea, nosotros ya nacemos con eso adquirido. Por eso se le llaman ideas innatas. Reconocemos lo que hay en el mundo, como los perros, porque reconocemos que son copias imperfectas de los conceptos de nuestra mente. Y a eso llega una conclusión en la cual dice: todo lo que hay en el mundo es una sombra y de su forma ideal en el mundo de las ideas. Platón dejó un legado también. Puso como fuente principal del conocimiento la razón y no la observación, por lo cual desde ese momento hasta la actualidad, siglo XXI, muchas obras de Platón han dado respuesta a algunas inquietudes, porque buscamos no en lo empírico, sino que en lo racional. También debatía cuestiones éticas, ya que había planteado antes los procesos de debate y exploró por primera vez el camino hacia el conocimiento de sí mismo. O sea, él pensaba que si lo que había en otro lado del mundo, como él decía, en el mundo superurano, también puede haber una pequeña parte de ese superurano
en la vida de nosotros. Ahora vamos a hablar de Aristóteles, discípulo de Platón. Platón decía: vemos distintos ejemplos de perro en el mundo que nos rodea. Recordemos que Aristóteles era empirista. Reconocemos las características comunes a todos los perros del mundo. Con los sentidos y la razón entendemos que es un perro en general. Descubrimos la verdad observando el mundo que nos rodea. Sabemos que si ese perro tiene vida y si sabemos que ese perro es muy diferente a otros perros, podemos llegar a la conclusión que ese perro es real. No como Platón, que decía que el perro tiene una copia original en el mundo superurano y que esto solamente es una ilusión. La propuesta es contraria a la de Platón. En lugar de que desconfía de los sentidos, Aristóteles confiaba de ello a la hora de buscar pruebas en la que cual sustentar sus teorías. El estudiante del mundo natural y de la ética. El legado de Aristóteles fue muy grande, dado que él era una persona muy política y muy ética. Él basó sus teorías en unas pruebas a la cual le damos muchas gracias por lo que a él los denominó como prueba estudiantil o prueba universitaria. Las obras de Aristóteles dio un aporte a Descartes inclusivamente para crear su magnífica obra titulada Razonamiento deductivo, en el cual decía: es necesario dudar de todo y de tanto como sea posible, o al menos una vez en la vida. Todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, se han regido a las normas bases planteadas por Aristóteles en el lenguaje ético y político. También las obras de Aristóteles dio un paso hacia la creación del cristianismo y del islamismo en ambas partes, el cual el islamismo más adelante va a tomar mucho impulso igual al del cristianismo y van a ser la Edad Media o la Edad Antigua, la Edad Medieval. Estas personas, como nunca se llegaron a quedar de acuerdo en algo, dada que sus pensamientos son muy diferentes, había algo que en sí se asemeja mucho. El hombre es prácticamente indigente y no es autosuficiente en general. Necesita de los demás para satisfacer sus necesidades. Necesita vivir en convivencia con los demás. Para ambos, el fin de la sociedad es la felicidad de todos los ciudadanos. Dado que Platón y Aristóteles llegaron a un acuerdo, dado que tenían diferentes pensamientos, dijeron en sí mismos: el hombre necesita vivir en sociedad. Dado que ya hablé sobre Platón, Aristóteles y el grandísimo Sócrates, debemos llegar a un acuerdo o algo en sí, que Platón y Aristóteles no fueron la base de la filosofía antigua,
fueron los estructuradores. La base de toda filosofía antigua fue Sócrates. Sócrates tenía el mismo pensamiento que Aristóteles y Platón. El hombre en sí necesita de la sociedad. Por eso indujo a los jóvenes desde una temprana edad a que piensen, a que basen su conocimiento razonando sobre lo que sea, decía Sócrates, perdón. Pero Platón y Aristóteles estructuraron esos conocimientos y crearon lo que hoy conocemos como filosofía antigua. Algunas cosas, algunas referencias bibliográficas las dejaré al final de este video para que estudiante pueda leerlo, adquiera más conocimiento, y dado a esto daré una pequeña evaluación en Educaplay. Van a ser 5 preguntas a lo que pudieron entender de este video y a lo que pudieron entender en las referencias bibliográficas. ¿Listo? Les envío un grato saludo, queridos estudiantes. Espero volverlos a ver. Me alegra que hayan visto este video. Acuérdense de estudiar mucho, de prepararse en sí mismos. Plantéense en preguntas, plantéense en cuestiones filosóficas en las cuales sean capaces ustedes de vivir. Les envío un gran saludo y nos vemos la próxima. Adiós.